Esta es la cuarta clase de la materia de mi vida en otra lengua, que es la materia de inglés del módulo 12. Y la última clase nos quedamos en esta pregunta. En la tercer guía hay una sección de preguntas que no tiene número, ¿sí? Y luego empiezan a contar a partir de la 1. Entonces, nosotros llegamos hasta aquí, donde ya no tiene número. Esta fue la última. Vamos a poner la presentación. Y nos decía aquí que buscáramos los enunciados que están en presente simple, ¿ok? Yo les decía, hasta está en verde, simple present, se utiliza el verbo en forma básica, ¿sale? Bright and shines. ¿Ok? Hasta aquí llegamos la clase pasada, ¿es correcto? Nada más díganme sí o no, please, porque ya no los estoy viendo. Creo que sí, Sí, maestra. Perfecto. sí, es correcto. Excelente, chicos. Muchísimas gracias. Muy bien. Entonces, vamos a empezar donde ya vienen con números. ¿Sale? La número 1 dice, show the comparative form for the following adjectives. Check. Aquí tenemos un cuadro donde dice irregular, comparative and superlative. Nos dicen comparative. Quiere decir que nos vamos a basar en la segunda columna. ¿Ok? Vamos a buscar los comparativos de estas palabras. ¿Ok? Bad, good, big, intelligent. Malo, bueno, grande, inteligente. Al hablar de comparativo es cuando nosotros decimos más grande que, más malo que, pero no lo decimos en español como más malo. Podemos decir que es el peor, ¿no? El más malo es peor. Big si decimos más grande que o más inteligente que. Entonces, vamos a ver cuál es el comparativo de that. Checamos acá, el adjetivo dice that, su comparative is worse. Check. Únicamente tenemos dos opciones que empiezan con worse, o es el inciso B o es el inciso D. Descartamos definitivamente el A y el C, esos no son. ¿Sale? Luego, el siguiente adjetivo es good, bueno. ¿Cuál es el comparativo de good? Is better. Vamos a buscar que en el inciso B y en el inciso D, en ambos dice better. ¿Ok? Luego big, acá no viene big, pero normalmente nosotros utilizamos el bigger, porque biggest, chequen cómo cuando termina en ST es el superlativo. Entonces, la respuesta correcta de esta pregunta es el inciso B. Is bad, worse. Good, better. Big, bigger. Intelligent, more intelligent. ¿Sale? Chicos, antes de cortar la videollamada, me recuerdan, por favor, que no pase lista para pasarles lista al final, ¿va? Vamos a la número 2. Dice, which of these words are used auxiliaries to make question in a simple present tense? Which of Buenos these días, words... maestra. Perdón. Good morning. Dice, ¿cuál de estas palabras es el auxiliar que se utiliza para crear preguntas en el presente simple? Did, will, do, does. ¿Cuáles son los que se utilizan en el presente simple para hacer preguntas? El 2, El do el y el does. y el das. 3 y 4, ¿sí? 3 y 4. Did es pasado, will es futuro. Number 3. Change this sentence to past. Amy doesn't like to sleep in the airport. Vamos a cambiar este enunciado al tiempo pasado. Amy doesn't like to sleep in the airport. Remember, the auxiliary doesn't is para negar, ¿ok? Pero chequen que cuando nosotros cambiamos de tiempo, nos vamos al pasado, el único auxiliar que utilizamos es did. Si estamos negando, entonces sería didn't, ¿ok? Entonces, en el inciso A dice Amy don't like. Esto no está en pasado. ¿Cuáles están en pasado? Los que tienen didn't. Didn't es el inciso B y el inciso D. Pero ahora vamos a checar en el verbo.
cómo se debe describir el verbo cuando utilizamos el auxiliar did. ¿Se acuerdan cómo se utiliza el verbo cuando utilizamos el auxiliar did? Se utiliza en Deja pasado ver. o en base o en forma básica. Sería la B, ¿no? Porque se le agrega el... Ah, pero si tú estás hablando con el verbo en pasado, no utilizarías el did. El did se utiliza porque el verbo se utiliza en la forma básica. ¿Sí me expliqué o no? Sí, es el inciso D porque estoy utilizando el auxiliar didn't, que este es el que ya me marca que está en el pasado. Y el verbo se pone en forma básica. ¿Okay? Esta es la misma que con la que comenzamos. Which sentences are in simple present? ¿Cuáles de estas están en presente simple? Las que están en verde, la 2 y la 5. Aquí vamos a ver muchas que ya hemos contestado. Complete the next question with the correct words. ¿Pondrías Maestra, ¿cuál era la 4? inciso C o La C? C. Ok. Tengo un micrófono, acá está. De repente, si se me escucha muy lejos, me dicen, porque suelto el micrófono y se me olvida. Ah, sí, se escuchaba bien bajito. Ah, ok. Ahora Aquí sí. ya se escucha mejor. Sí, ya sabes. Ah, perfecto. Muy bien. La número 5 dice, complete the next question with the correct words. ¿Ok? ¿Qué palabras van aquí? Si voy a preguntar en presente y voy a hablar de Mr. Calderón, voy a usar el does o el do. Si estoy hablando de él. Si estoy hablando de él, ¿utilizo el does o utilizo el do? El El DAS. 2. El does, excelente. ¿Y el verbo, cómo lo pongo? En rule. Rule. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estoy utilizando el auxiliar does, a menos de que yo nada más lo haga en afirmativo. Sí, eso es una pregunta. Acuérdense que hay 3 maneras de utilizar los enunciados. O son preguntas, o son negaciones, o son afirmaciones. Cuando utilizo las afirmaciones es donde al verbo le agrego la S. Donde voy a preguntar o donde voy a negar, el verbo va en forma básica porque utilizamos el verbo does, el do. ¿Okay? Muy bien. Number 6. What is the correct answer for the following question? ¿Qué responderías si te preguntan, who is playing soccer? ¿Qué es who? ¿Qué estamos preguntando? ¿Qué es who? ¿Quién Aquí está dice. jugando? Exacto. ¿Quién está jugando soccer? ¿Qué Y respondería? ahí sería la C. Tomás Yes. Roca. Thomas Roca. Excellent. Number 7. The sentence, I'm working right now, indicate temporary present, algo que está temporalmente presente, even though is not happening at the moment. Sería la B. ¿Ok? No está sucediendo en el momento, sin embargo, es temporalmente presente. Number 8. The expression and words below aren't in order. Estos enunciados están en desorden. Choose 5 of them and indicate a sequence. They must follow that create a logical and complete sentence in present progressive. Ojo, present progressive. Si nosotros, eso es una afirmación, ¿ok? ¿Cómo comenzamos? Diciendo, when you are o you. Si estamos hablando en presente progresivo, acuérdense que presente progresivo es algo que sucede mientras está sucediendo otra cosa. When you are. Excellent. When you are, entonces comenzamos con el 3. Y luego vamos y vemos, when you are listen to or listening to. Es presente progresivo, está sucediendo. La 5. Yes. When you are
listening to the radio, you can hear his voice. Dice, cuando tú estás escuchando la radio, tú puedes escuchar su voz. La voz de él, ¿sale? Number 9. Which question are logical and grammatically correct? ¿Cuáles de estas están correctas? Esta también ya la habíamos visto. Son la 1, la 2 y la 5. La 2 no, ¿por qué? What is Lorenzo playing? Ah, no, perdón, esa sí está correcta. La que no está correcta es la 3. Why are Rebecca watching TV? Aquí debería decir why is Rebecca watching TV, ¿ok? Y la número 4 es lo mismo. Dice, are Sergio a doctor? Debería de decir, is Sergio a doctor? ¿Por qué? Porque estamos utilizando el verbo be como auxiliar y cuando hablamos de una sola persona es is, no are. Number 10. Which sentence is grammatically correct? Esta también ya la habíamos revisado anteriormente. Dice, ¿cuál es la que está correctamente escrita? La B. Why Mexican families are shanging? What are one important? Lo mismo aquí dice, what are one? Debería de decir, what is one important? Have Rafael and Julieta Morales 3 children? Esas están mal escritas. Número 11. Choose a WH word to complete the following question. ¿Qué preguntarías? ¿Sí? ¿Cuál pondrías aquí? Dice, are they working in a bank? Si tú estás contestando en un lugar en el banco, ¿qué preguntarías? What? What? Where? Where. Exacto. Where porque where es dónde. Y estás contestando un lugar. La primera es where. La segunda es, is she crying because she is sad? Si contestas ¿por qué algo? ¿Cómo preguntarías? Why. ¿Por qué? Luego la siguiente sería when o what. Is the test in your case is next Monday. When is the test, el examen? Next Saturday. In your case is next Sunday. Monday. Y por último sería when. Where, why, when, what. Is letter B. Oh, sorry. Where, why, when, what is letter B. La letra B. 12. Rewrite the sentence using the simple future tense. I am a teacher. Si yo digo, yo soy un maestro, ¿cómo lo puedo decir en futuro? I am, no es cierto. ¿Cómo? ¿Sería la D? Yes, I will be a teacher. Yo voy a ser un maestro. Ajá. Excellent. Third, identify the tense of the following sentence. ¿En qué tiempo está? I work in a school on weekday. I work in a school on weekdays. En los días de la semana. This is perfect. This is present tense. This is irregular or progressive. Present intense. La B. Present tense. Tiempo presente. Yo trabajo en la escuela los días de la semana. Look, we call them regular verbs because the past sentence of each is formed by adding ed. Dice, nosotros llamamos los verbos regulares porque en el tiempo pasado cada uno se forma adheriendo, agregando la ed. To the end of the verb, al final del verbo. But some verbs have many different ways of forming the past tense. Pero algunos verbos tienen diferentes formas al formarse el tiempo pasado. Because there is not regular pattern. Porque no son regulares. These verbs are known as irregular verbs. Change to past tense for the following verbs. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cambiar estos verbos que están aquí al pasado. Choose, whip, like, beat, drive y fly.
check. Shoes, shows. Whip, whipped. Like, liked. Beat, bit. Drive, drove. And fly, flew. Is letter B. 15. Choose the correct word to complete the following sentence. Javier has. Some son algunos, any es ninguno o para utilizar una pregunta. ¿Ok? Javier has books on his desk, but Sandra doesn't have on his desk. Javier tiene algunos libros en su escritorio, pero Sandra no tiene ningunos en el de ella. Sería some and la Yeah, C. letter C. Javier has some books in his desk, but Sandra doesn't have any, ninguno, on his desk. Mm. 16. Remember, in, on, at. Preposition of time, ¿ok? In es muy general, on es more specific, at very specific, ¿ok? Use the correct preposition of time in the following sentence. The post office closes. Si te están dando una hora exactamente, la respuesta es at. La B. Ah, ¿Sí? la C. La C. Acuérdense que el at es muy puntual, dice ahí. Si te están dando Puntual. una hora o una dirección específica, una locación en la tienda, es at. ¿Ok? Show is a superlative. Acuérdense, el superlativo es el más grande. Adjective for the sentence. China's population is the largest of all the countries. Es el país más largo de todos los países. O es el más largo de todos los países, el más grande. Complete the sentence using some or any. For tonight dinner, we need some or any wine. For tonight dinner, para la cena de esta noche, nosotros necesitamos algo de vino o nada de vino. ¿Qué creen Algo de ustedes? vino. Algo is some. There Some. isn't milk in the fridge. Dicen que no hay. Nada, dice no hay nada de leche en el refrigerador o no hay nada de algo de leche en el refrigerador. Any. Any. ¿Sí? Do you need any or some vegetable from the supermarket? Do you need any vegetables from the supermarket? Tú necesitas nada, ninguno. No necesitas ningún vegetal del supermercado. I'm going to eat some snack. I'm very hungry. Voy a comer algo de snacks porque tengo mucha hambre. Estoy hambriento. Is Any. letter C. Some. Some, any, some. Okay. 18. What the correct question to get this underlined answer? No está subrayada, pero la respuesta es esta. I went to the movies yesterday. ¿Qué preguntarías para decir yo fui a las películas ayer? Why did you? When did you? O how did you? When. La B. did you- When. Excellent. When. ¿Cuándo? 19. Complete the following sentence with the correct verb form. We planted an apple tree in a backyard. Unfortunately, dice, nosotros plantamos un árbol de manzanas en el patio de atrás. Desafortunadamente, Murió. J. died. La. Died. Falleció, murió. Change the following singular nouns to plural nouns. ¿Ok?
The shepherd saw his watch and ran after his sheep in order to escape for the fox. The shepherds saw their watches and ran after their sleep in order to escape from the foxes. Estamos cambiando de singular a plural. Shepherds, shepherds. His watch, their watches. His sheep, their sheep. Fox, foxes. 21, check. Show the correct plural nouns of the following sentence. As we get older, so do our teeth. Teeth. Un solo diente es tooth. Todos los dientes es teeth. ¿Ok? 22. Decide which answer matches each question. ¿Cuál pregunta hace match con la respuesta? How many servings of fruit do you eat each day? 2 or more. How much junk food do you eat? Very little. How often do you exercise or play a sport per day? A lot of it. I'm sorry. Never or weekly. Si se fijan, todas las respuestas es la misma. Vamos a ponerla. 23. Mark the following sentence as correct with C, or if they have errors with E. Check. Number 1, have an error. Aquí debería decir, everybody knows about her. De ella, pero de ella como posesión, no de ella como persona. ¿Ok? Number 2 is correct. Number 3 debería de decir, my brother and I. No en mí, porque no estamos hablando de que es mío. .44. Complete the following paragraph with the preposition in, on, at. In es muy general, on is more specific, at is very specific. My birthday party is in 2 weeks. I'm a little nervous because not everything is ready. The party is on Friday 14th. But my birthday is officially officially on Saturday. My friend says it so begin at 9 p.m. It's letter B. 25. Shows the correct plural noun for the following sentence. The Sanchez have 8 shields, children, shield, or children's. Children. Así es. Singular is shield. Varios son children, no children's, ¿ok? Is letter B. 26. Classify the following sentence as true or false. Check. Number 1 and number 4 is true. Number 2 and number 3 are false. Check. Number 1 says, negatives in the simple past tense are formed by adding did not before the simple form of the verb. Dice, negativo en el pasado simple se forma adheriendo el auxiliar did not o didn't antes de la forma simple del verbo. Perdón, this is correct. The verb be is not an exception of the previous sentence. Dice, el verbo ser no es una excepción para los enunciados previos. Eso es incorrecto. Preguntas que se responden como sí o no, en el pasado simple no se crean usando el auxiliar did. Eso es incorrecto. Acuérdense que el did se utiliza en el pasado para hacer preguntas o para negar.
Y la última dice, question with WH word in simple past I created by using the auxiliary did, yes, before the subject. Dice, las preguntas que comienzan con WH, con las palabras de WH en pasado simple, son creados usando el auxiliar did antes del subject, en el pasado simple. 27. Rewrite the sentence using plural nouns and change the number 1 for 100. There is one mouse in a kitchen. Si estamos hablando de muchos, ya no podemos utilizar el is. Utilizamos el are. En lugar de utilizar one, utilizamos 100. Aquí es o la C o la D, pero vamos a ver, un ratón se dice mouse, muchos ratones son mice. Perdón. Entonces, la respuesta correcta es el inciso D. There are 100 mice in the kitchen. Hay 100 ratones en la cocina. Which the following sentence use the plural nouns correct? Thieves are bad people. Thief cambia por V y agregas ES. These womans are pretty. Woman singular. Woman plural. No puedes decir womans. ¿Es woman or woman? Who are those men? Tampoco puedes decir mans. Man es singular, men is plural. There are many people at school. La persona es en singular, people es en plural. Ricardo likes to play with dice. Plural de dado es dices. Las respuestas correctas son el inciso D. Solo la 1 y la 4 son correctas. Traigo algo atorado en la garganta que no se desatora. Muy bien, vámonos a la 29, perdón. Shows whether the underlined word is the sentence in the subject pronoun, object pronoun, possessive pronoun, or predicate nominate. Maria and Thomas helped us. Check. Object pronoun, possessive pronoun, subject pronoun, or predicate nominative. Is a object pronoun. Us está en la columna de object. Okay. Why is the following question incorrect? It's incorrect, but why? Why did you did that during last class? Because do and did can never be used together in the same sentence. Porque el do y el did nunca pueden usarse juntos en el mismo enunciado. Porque because do is for question in present and this is question in past. Dice, porque el do es para las preguntas en el presente y esta es una pregunta en pasado. Because the auxiliary in past is did and goes before the verb do. Because the auxiliary in past did, the verb should be in infinitive without past form. ¿Sería la C? Did, Oh. is did. Porque si ya estamos utilizando el auxiliar did en pasado, el verbo debería ser en infinitivo sin la forma del pasado. Debería de decir, why did you do that during last class? Maestra, Mándeme. lo que pasa es que aquí nomás viene 3 opciones, A, B, C. Escribimos la D, por favor. Okay. Please. Me dicen cuando la tengan copiada. Ajá.
Listo. ¿Ok? Listo. Ok. Muy bien, vámonos a la que sigue. 31. Make a sentence in past progressive. Remember, past progressive is anything start in a past and maybe continue, ¿ok? Es algo que comenzó en el pasado y a lo mejor sigue continuando. Dice, with the words in the parentheses and while Sarah bake a cake, Danny and Luis buy plates. Check. Dice, Sara cocina un pastel, hornea un pastel. Danny y Luis compran platos, plates. ¿Cómo lo pondríamos en pasado progresivo? Es el inciso C, porque utilizamos el auxiliar was para una sola persona, were para más de dos personas, ¿sí? Y el verbo en past progressive. ¿Cómo se utiliza el verbo en past progressive? Se utiliza agregando ing, ing. Sana was baking a cake while Sara estaba cocinando un pastel mientras Dani y Luis estaban comprando plates. 32. Complete the question. Will you please call me up when you there? Eso también ya lo habíamos contestado. Will you please call me? ¿Podrías, me hablas? O dice como que en el futuro me hablas cuando tú llegues ahí a ese lugar. Will you please call me up when you arrive there? Complete the sentence with an object pronoun according to the context. The kids are very bored. I will take them to the park. My dog doesn't like this food. I won't buy it again. No la voy a volver a comprar. Christina doesn't love Samuel. She wants to divorce him, de él. Sandra is visiting her grandma. She really cares for her, a ella. Ella realmente, dice, ella realmente la cuida a ella. 34. Order the following words to make a current sentence. Check. Is a question. ¿Cómo sabemos que es una pregunta? Porque todos terminan en el 8 y el 8 es un signo de interrogación. ¿Cómo comenzamos una pregunta? Where o on. Where. Where. Entonces, o es la A o es la B. Check. Where you or where will. Where will. Where will you be on Christmas Eve? Is letter B. Where will you be on Christmas Eve? 35. What does this sentence express? ¿Qué expresa este enunciado? Esto también ya lo habíamos contestado. Dice, I'll take a seat. Look over there. There's an empty chair. Check. A decision made in the present. Una decisión tomada en el presente. A decision made at the moment of speaking. Una decisión tomada en el momento que se está hablando. Uncertaining of action happening in the future. Una acción que no tenemos la certeza que vaya a pasar en el futuro. A prediction of promise. Una predicción o promesa. Dice, Vale. I'll take a seat. Look over there. There's an empty chair. Yes, a decision made at the moment of speaking. Una decisión que se tomó en el momento en el que se está hablando. I'm going to be a pilot. Why do they use going to if we can also use will to talk about the future? Because we can now if it will happen. Porque nosotros no podemos saber si esto vaya a pasar.
Because it's an intention about the future. Porque es una intención acerca del futuro. It's a promise. Es una promesa. It's a prediction. Es una predicción. I'm going to be a pilot. Yo voy a ser un piloto. Letter B. Sería la B. Because it's an intention. Tengo la intención de que en el futuro yo quiero ser piloto. Next, choose one option to complete the expression below. I'm a little worried. She's too early late. Why? Will, won't, would she to be or be so late? La Letter C. C. Yes. I'm a little worried. Estoy un poco preocupada. Ella está 2 horas tarde. Why would she be so late? ¿Por qué estaría ella un poco tarde? Bueno, bastante tarde. So late. Choose a logical verb with the correct form of the verb to be for a sentence in the future. ¿Qué pondrías aquí? I'm going eating hot chips. I'm eating hot chips. I are going to eat hot chips. Or I am going to eat hot chips. La D. Going to eat a chips. La C. I'm La D. going to eat hot chips. Yes. Acuérdense que el going to es donde ponemos lo que va a pasar, ¿sí? Y el verbo se pone en forma básica. Order the following words to make a coherent sentence. Is a question, okay? Check it, is a question because the number 7 is el signo de interrogación. ¿Cómo comenzamos una pregunta? Would o he? Word. Will, yes. Will he be or not? La G. Will he not be organizing the evidence? ¿Podría él no ser el organizador de la evidencia? Choice either will or going to complete this sentence. Remember to identify if it's expressed as sudden decision or plans. Una cosa son decisiones, I'm going to, y un plan es I will. ¿Ok? Si yo lo tengo planeado, es que va a ser un will. Si yo ya tomé la decisión de que lo voy a hacer, I'm going to. ¿Ok? It's 3 o'clock. It's 3 o'clock. It's really late. Son las 3 en punto. Es realmente tarde. I will take a bus to work. Voy a tomar el camión para el trabajo. My family and I are going to travel next summer. Eso ya lo planeamos. I think it will rain next week. Yo creo que va a llover la siguiente semana. 41. Complete the conversation using a polite expression. A friend of yours is interested in one of your books. You invite him to borrow it. Borrow it es como para prestarlo. Friends, this book looks very interesting. Ese libro se ve muy interesante. Y tú dices, yes, it's very good. ¿Cómo le preguntarías? Le preguntarías, would you like to borrow it? ¿Lo quieres pedir prestado? Use the correct preposition of time in the following sentence. Check. In, on, at. Okay. Esta también ya la habíamos contestado. The post office closes. ¿Qué pondrías? La C. At, yes, at 5 p.m. 43, esta también ya la contestamos. China's population is the largest of all the countries. And the last check. Choose an irregular verb to complete the following sentence in the past tense. Esa también ya la habíamos contestado. Mary brought a cake for the party last night. Bring, su pasado es
brought. Joe and Peter fought is fit yesterday at school. I drank 2 cups of coffee in the morning. We went to Disneyland last summer. Nosotros fuimos a Disneyland el verano pasado. Y aquí terminamos, chicos. Voy a detener el video para que no se haga más largo.